Tipos de casas que yo no compraría si estuviera buscando ser comprador por primera vez o si estuviera comprando mi primera casa. Ese va a ser el tema de hoy porque no solamente hablamos de cuál es la casa de nuestros sueños, qué es la lista de 10 cosas que estamos buscando en una propiedad, pero también me gusta advertirle un poco a los compradores de primera vez en mi concepto, en lo que veo todos los días en este negocio de la compra y venta de casas, cuál sería el tipo de casa o los tipos de casas que en mi concepto yo no compraría si estuviera comprando una casa por primera vez, pero sobre todo si no tengo experiencia en este negocio. Así que ya saben, señores, que les saluda Katherine Hidrobo, su realtor de confianza aquí en el área de Long Island, New York, en este canal de Infórmate con los expertos, donde siempre te estoy informando y actualizando acerca de todo lo que está pasando en el mercado de las casas. Así que no te pierdas este episodio para que tengas en cuenta qué casas no comprar cuando estás en la búsqueda de tu primera propiedad. Bueno, ya tenemos la carta de calificación y salimos a la búsqueda de la casa. No solamente es tener en claro cuáles son la lista de 10 cosas que necesitamos en una propiedad, pero cuáles serían las casas que tenemos que tener como que ahí en cuenta si de pronto nos sale una de estas. Yo estoy todos los días buscando propiedades para mis compradores, para mis inversionistas y me encuentro con cualquier tipo de propiedades. La primera casa que yo no compraría sería una casa más vieja de 100 años. Recuerden que Nueva York es un estado bastante viejo. Yo me dedico a lo que es el área de Long Island, donde tenemos todavía construcciones bastante antiguas, algunas de ellas de más de 100 años. Ya saben que a mí me encantan las casas proyecto, me encantan las casas que tengan un carácter, que tengan un tipo de personalidad un poquito, la casa que tenga algo diferente, tipo antiguo. Soy de las personas que cree que las construcciones o de la forma que hacían las casas anteriormente eran muchísimo más fuertes, son mucho más fuertes, más sólidas, y definitivamente comprar una casa bien sólida es mucho mejor que las nuevas construcciones que hacen ahora, que las hacen con materiales diferentes y prácticamente viene un ventarrón y se las lleva, ¿verdad? Yo soy fanática de este tipo de casas, pero una casa tan antigua, más de 100 años, definitivamente hay que tener cuidado por muchas razones. De las primeras cosas, electricidad y plomería. Cuando compramos una casa así de vieja, normalmente la han estado modificando con los años y muchas veces vemos que la renovan con los años. Sin embargo, no siempre nos podemos dar cuenta si la electricidad y la plomería ha sido actualizada, sobre todo la plomería. Me he encontrado con clientes que compran casas muy antiguas y con el tiempo se dan cuenta que la plomería que va por debajo de la casa estaba dañada, estaba podrida, ya está completamente oxidada, y esto puede ser un problema que puede requerir una cura que nos puede salir bastante costosa. No solamente eso, muchas casas con los años se ha podido tapar un poco lo que es el problema de plomo, pero siempre ha estado ahí, porque recuerden que hace muchos años hubieron lo que fueron problemas como plomo, como asbestos, asimismo como muchos tipos de pintura tóxica que había hace 70, 80 años atrás, que todavía siguen en las paredes de tanto pintar y pintar dependiendo de la propiedad. Por eso, comprando una casa vieja, necesitamos hacer diferentes tipos de exámenes químicos para estar seguros que con los años no vamos a tener problemas. Pero asimismo, muchas de estas construcciones tienen un tipo de cosas distintas, como por ejemplo el Londres que se usaba antes, el tipo de plomería era completamente diferente. Asimismo, como tenían a veces vacuum por dentro de la casa, haciendo que hayan espacios muchísimo más grandes que son a veces costosos de cerrar. Y cuando hablamos de áreas diferentes que hacían en las construcciones antiguas, son a veces áreas donde hay de pronto espacios que muchas veces cuando estamos con los compradores me dicen qué espacios tan raros, qué distribuciones tan raras, que en este tiempo, como ustedes me ven en las casas que doy de ejemplos, tumbamos paredes, ampliamos las cosas o las salas y las hacemos concepto abierto, pero casas de más de 100 años, a veces esas prácticamente son las fundaciones originales de la casa, donde tenemos que a veces dejarla en un cuarto, sobre otro cuarto, entrando a otro cuarto, porque no podemos tumbar estos tipos de paredes. Y si no tenemos la experiencia y no sabemos en realidad de qué forma podemos hacer la renovación de esta casa, puede salir muy costoso, porque si no podemos tumbar paredes, te toca que prácticamente hacer un proyecto tan grande como tumbar la casa y volverla a hacer, y puede salir muy costoso. Tenemos que tener la experiencia para este tipo de propiedades, es que queremos hacer una renovación completamente diferente, pero simplemente en mi concepto
ciertos tipos de casas que son demasiado antiguas, que a veces se da cuenta uno que se están como prácticamente abriendo en la mitad, que eso se puede ver inclusive desde los pisos, que los pisos prácticamente uno ve que están desnivelados completamente, que las escaleras están torcidas completamente. Son casas de 120 años, de 100 años, que uno dice, en realidad la renovación no va a ser tan sencilla. Una cosa es una casa antigua que esté muy bien, que en realidad uno le mande a hacer una inspección de ingeniero y esté en perfectas condiciones, pero otra cosa es una casa que de vista solamente nos podamos dar cuenta que nos puede salir en algo bastante costoso. Así que una casa de más de 100 años, yo por lo menos no la compraría. Siguiendo por la misma línea de las casas antiguas, anteriormente, y sobre todo aquí en el área de Long Island, ya saben que hay muchas zonas donde se utiliza para lo que es la calefacción y funcionamiento del heat en las casas, lo que es el aceite. Y los tanques de aceite, ya saben, normalmente están o en los garajes o afuera de la casa, es lo que se hace unos años atrás, o en algunas ocasiones nos encontramos todavía en el basement o en el subterráneo de la casa. Pero una cosa que yo no haría es comprar una casa con un tanque enterrado. Hace muchísimos años enterraban los tanques de aceite prácticamente adentro de la tierra, y ya eso básicamente en casas de los últimos 30 años para acá ya prácticamente no se utiliza. Pero estos tanques enterrados, primero cuando estamos comprando una casa nos tienen que dejar saber que hay un tanque enterrado en la casa. Esto puede ser un poco costoso, puede ser un poco difícil de manejar si no tenemos básicamente las certificaciones suficientes que digan que ya todo este problema está curado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un tanque enterrado, abandonado, de aceite, que ya no se utilice, lo dejan ahí precisamente para no pasar por él, tener que llamar al town o a las autoridades pertinentes para que den los permisos de hacer los exámenes y corroborar y certificar que no hubo ningún tipo de contaminación en la tierra, no hubo ningún tipo de contaminación en esa área. Mucha gente no quiere lidiar con eso y simplemente te deja saber, hay un tanque enterrado que está abandonado y eso es todo, y ya el que lo está comprando lidia con el problema. Hay que tener cuidado, señores, porque puede que haya habido algún liqueo en algún momento en estos tanques, puede que esté contaminada el área alrededor, haciendo que sea un problema para cuando quieras tú vender la casa, o inclusive se pueda convertir en un problema cuando seas dueño actualmente. Lo normal que hacen cuando hay un tanque abandonado es llenarlo de arena y prácticamente dejarlo ahí abandonado, pero no tenemos cómo certificar, no tenemos cómo alguien nos diga que en realidad todo en ese alrededor del área esté curado y no vayamos a tener un problema más adelante. Yo la verdad, cuando me encuentro con estas situaciones, para casas que yo estoy comprando en lo particular, trato de mantenerme alejada porque normalmente no dan las certificaciones convenientes diciendo que ya todo el problema estuvo curado. Casi siempre te dicen hay un tanque enterrado, ya el tanque nuevo está afuera, eso está lleno de arena, pero no hay quien se ponga a excavar para mirar si no va a haber ningún problema. Si ese es tu caso, yo la verdad, si te gusta mucho una casa y hay una situación donde hay un tanque enterrado abandonado en la casa, sí pediría las certificaciones, sí me aseguro que el dueño actual de la casa te dé una certificación haciendo una prueba de la tierra en ese momento, que no hayan químicos, que no haya ningún tipo de contaminación, para que más adelante no vayas a tener tú un problema cuando tú tengas que vender la casa. Así que tanques enterrados en lo que es la propiedad abandonado sería algo que yo no compraría. Otro tipo de casa que tenemos que tener cuidado cuando estamos en la búsqueda son las casas con muchas renovaciones o con un tipo de casa proyecto. Yo en lo particular, ya saben, como lo dije al comienzo del video y como me han escuchado decirlo en muchos videos y ya me siguen, me encantan las casas proyecto. Pero una persona que no le guste un proyecto grande en una casa, la verdad no le aconsejaría que lo haga. Hay personas que me dicen, me gusta yo misma ponerle el carácter a la casa, hacerla al gusto mío, pero a eso nos referimos de pronto con hacer algunos cambios pequeños, cambiar de pronto la pintura, los pisos, pero cuando hablamos de renovaciones completas, de tumbar paredes, de reemplazar pisos, renovar cocinas por completo, baños, techos, siding, la parte de afuera, y cuando son proyectos grandes, debemos tener en cuenta cuánto va a ser el gasto. Recuerden que la inversión que estamos haciendo es bastante grande y solo nosotros sabemos nuestras finanzas. Si estamos invirtiendo todo el dinero en lo que es la compra de la casa, el down payment alto que estemos poniendo, o gastos de cierre o algún otro tipo de gasto que pueda salir en lo que es el proceso de compra, si estamos invirtiendo todo nuestro dinero ahí y todavía pensamos y no tenemos la experiencia de cuánto puede ser el proyecto
para arreglar la casa y poder mudarnos. Puede que estemos un poquito cortos de dinero para poder arreglar la casa, que esté funcional, podamos mudarnos, y de pronto terminamos pagando renta. Mientras tanto vamos arreglando la casa poco a poco, o sea que terminamos pagando renta y mortgage a la misma vez, y esto puede hacer que nos atrasemos en los pagos o que nos pongamos en problemas, nos metamos en problemas económicos por no hacer este cálculo. Asimismo, hay mucha gente que simplemente no le gusta este tipo de casas proyectos. Si no te gusta mucho lo que es hacer renovaciones completas en una casa, ten siempre en claro que o la compras de esta forma con un mejor precio, o la compras mucho más alta pero ya completamente lista, pero siempre hay que hacer el gasto de una forma o de la otra. Pero si no te gustan las casas con proyectos muy grandes, ponlo en tu lista y ten en cuenta que vas a buscar y enfocarte únicamente en casas que estén completamente listas para mudarte. Y yendo por la misma línea, casas de comprar, arreglar y vender, casas que se les llaman flips. Hay muchos clientes que me dicen: yo no quiero una casa que esté recientemente renovada porque no sé de qué forma lo han hecho. Tienen que tener mucho ojo con esto. Cuando una casa ha sido renovada, nos damos cuenta rápidamente si han hecho un trabajo impecable o si han hecho un trabajo donde solamente han hecho los arreglos por encimita. Tengan mucho cuidado con este tipo de casas porque se puede ver a corta vista o bien rápidamente que simplemente han tapado las cosas por encima, pero no sabemos qué problemas pueden haber atrás de esto. Esto puede ser techos. Me doy cuenta a veces cuando ponen solo una capa del techo, pero se nota que el techo está extremadamente viejo y en un corto tiempo puede ser un problema grande. Asimismo, como liqueos en el techo, cuando nos damos cuenta que las renovaciones fueron muy rápidas y muy por encima, han tapado simplemente liqueos en el techo. Cuando los baños no están bien hechos, señores, nos damos cuenta simplemente en cómo pusieron las baldosas, en qué tipo de vanity usaron o qué tipo de lavamanos usaron. O sea, nos damos cuenta a simple vista si ha sido un mal trabajo, y esto cuando empezamos ya a usar la casa, cuando empezamos a utilizar los baños, las cocinas, cuando llueve, es cuando empiezan los problemas, y es cuando entonces nosotros nos encontramos con que hay que hacer renovaciones caras, aparte de ya haber comprado una casa que supuestamente está lista para mudarse. No todos los casos de los flips son malas inversiones, porque hay mucha gente que tiene el concepto que si es un flip o si fue una casa recientemente renovada, automáticamente la casa no sirve. Señores, yo trabajo con compañías de construcción y con inversionistas que hacen un trabajo impecable y que le meten bastante dinero dejando todo bien hecho en la casa, donde sabemos garantizado que por muchos años no vamos a tener que preocuparnos por nada, y esto lo veo yo a simple vista cuando entro en una propiedad. Asimismo, nosotros también nos damos cuenta si solamente pintaron los gabinetes de la cocina, si el counter de la cocina es de lo más barato que utilizaron, si dejaron los mismos electrodomésticos que estaban en hace años atrás y solo lo limpiaron, nos estamos dando cuenta que solamente le dieron una manito por encimita, y hay que tener cuidado con este tipo de propiedades. Siempre hacer una inspección de ingeniero para que podamos ir un poquito más allá y más adelante acerca de cuáles son los problemas potenciales que pueden salir más adelante. Y simplemente tener en cuenta que si hay algún problema que nos pueda detallar el ingeniero, es dinero que tenemos que tener a un lado, porque próximamente vamos a tener que invertirlo si es que compramos una propiedad como esta. Y ya por último, para no hacerles este video más largo, otra de las casas que yo no compraría sería en una zona de inundación. Vivimos en una isla, en lo que es aquí el área de Long Island. Hay muchas casas que están en zona de inundación y no siempre MLS o el sistema que nosotros utilizamos te va a dar exactamente la zona, pero una persona que se dedique a bienes raíces por completo, como mi persona, que trabajemos full time y que en realidad sepamos de cómo manejar este tipo de información, te podemos decir fácilmente si una casa está en zona de inundación y qué tan cerca está la zona, porque van por hectáreas y por etapas las zonas, y de esto depende el seguro de la zona de inundación. ¿Por qué es importante esto, señores? No solamente por el problema que nos puede acarrear que se nos esté inundando la casa, pero cuánto puede ser el costo de un seguro en una zona de inundación. Siempre que compramos casa, vamos a pagar el seguro de la casa, que nos protege de cualquier eventualidad, de cualquier catástrofe en la casa. Pero aparte de esto, si estamos en una zona de inundación, y dependiendo lo cerca y la zona, es más costoso el seguro aparte que pagamos para este tipo de protección. Esto hace que el pago mensual sea mucho más alto. Pueden ir entre $2,000 a $7,000 al año, lo que puede costar un seguro de inundación dependiendo de la propiedad. Si estamos hablando de casas que están en el área de los Hamptons o casas que están en el área norte de Long Island, que son casas de millones de dólares, estamos hablando de un seguro de inundación muchísimo más costoso, obviamente. Pero si hablamos de casas regulares, de casas que va a ser nuestra primera propiedad y están muy cerca al agua, sí puede ser bastante costoso
por año el pagar el seguro de inundación, aparte de que cuando es hora de vender la casa en ciertas zonas que tienen un seguro de inundación demasiado alto, también puede costar un poco venderlas porque la persona tiene que calificar para pago mensual, seguro de casa, taxes de propiedad y seguro de inundación. Entonces, son cosas para tener en cuenta. La verdad, la razón por la cual yo en lo personal no lo haría es sencillamente porque el costo puede ser alto. Siempre vamos a tener este riesgo de que de pronto se nos pueda inundar la casa. Hay muchas zonas que simplemente elevan las propiedades o ya las compran elevadas, pero es simplemente preferencia, ¿verdad? Uno no quiere lidiar con que se le esté inundando el garaje, se le esté inundando el basement, entonces es simplemente tener en cuenta, tener mucho cuidado si es que estamos comprando en una zona muy cerca al agua. Bueno, señores, espero que este video sea de valor para ustedes, que les ayude un poco a aclarar estas dudas acerca de los tipos de casa cuando estemos ya en la búsqueda de propiedad. Lo único que siempre les pido es hagan esta lista de 10 cosas porque es muy importante tener en claro qué es lo que estamos buscando y cuál es el sacrificio que vamos a hacer. No siempre la primera casa va a ser la casa de nuestros sueños, pero el punto de todo es tomar este primer paso y dejar de pagar renta y que esta casa sea prácticamente la que nos ayude, ganando el valor, a ponernos un poco más cerca a comprar finalmente la casa que nos guste o simplemente dejarla como una casa de inversión y más adelante comprar la casa que en realidad sí nos guste. Pero veo a veces gente que no es muy clara o no está muy clara en qué es lo que están buscando y dan vueltas, se les pierde el tiempo, se les suben los intereses, se les suben los precios y terminan comprando lo que menos pensaban. Entonces es simplemente para que nos organicemos, no solo en la carta de calificación, pero para que nos organicemos en qué estamos buscando y tengamos un poco más de enfoque. Hagamos la lista de 10 cosas. Nunca vamos a encontrar casa perfecta, nunca vamos a encontrar estas 10 cosas, pero por lo menos tener en cuenta cuál va a ser en realidad el sacrificio que voy a tener que hacer. De pronto una casa más pequeña, de pronto manejar un poco más retirado, de pronto comprar un multifamiliar donde tengo que vivir con otra gente para que me ayude a hacer el pago mensual, pero simplemente estar abiertos de mente, señores. Y para eso siempre tienes acceso a ser guiado por el equipo de Infórmate con los expertos. El número a llamar es 631-627-3853 para una consulta completamente gratis para hacerme cualquier pregunta. Ya saben que con mucho gusto les ayudo a despejar sus dudas, asimismo como no te pierdas nuestro próximo seminario para primeros compradores de este verano, prácticamente terminando el verano, ahorita septiembre 15 a las 2 de la tarde en el Hotel Holiday Inn de Riverhead. Tienes que llamar a reservar tu cupo llamando al 631-627-3853, completamente gratis. Tiene acceso a hacerle todas las preguntas al equipo de Infórmate con los expertos. Como siempre les digo, información es poder, pero somos nosotros los que tenemos que sacar este tiempo para atender y tomar ventaja de estas oportunidades, de estos seminarios gratis, pero tenemos que definitivamente llamar a reservar. 631-627-3853 es el número a llamar si quieres ser dueño de tu próxima casa. Nos vemos en un próximo video. Chao.